And so I'd love for you if you would turn to Titus 3. Así que yo les voy a pedir que por favor vayan a Tito capítulo 3. The only reason I'm here today is because of God's grace in my life. La única razón por la cual yo estoy aquí en este lugar es por causa de la gracia de Dios en mi vida. There's nothing good in my own self, No hay nada bueno en mí mismo, but Christ in me is for his glory. pero Cristo en mí y es para su gloria. So my prayer this morning is that you hear from the word of God and not from Daniel's words. Así que mi oración en esta mañana es que tú puedas escuchar de la palabra del Señor y no de las palabras de Daniel. So as you're turning to Titus 3, Así que mientras tú vas a Tito capítulo 3, I want you to think about the way in which society values what you do. yo quiero que tú pienses de la manera en cómo la sociedad te valora. For example, you get a lot of attention from other people if you're successful. Por ejemplo, cada vez que tú eres exitoso en alguien, la atención de las otras personas se atrae a ti. If when you work, you get paid, Cuando tú trabajas, a ti te pagan por tu trabajo, but you have to work. pero tú tienes que trabajar. Some of you, maybe you like sports, Algunos de ustedes quizás les gusta el deporte and maybe you have a favorite player to watch, y quizás tú tienes un jugador favorito al que te gusta ver, but you probably like to watch this person because they are really, really good. pero seguro a ti te gusta ver este jugador porque es bueno en lo que hace. So our society values what we do because of what you produce. Así que nuestra sociedad nos valora no por lo que somos, sino por lo que producimos. So if you produce good things, then you're valued. Así que si tú produces cosas buenas, entonces tú eres valorado. But if you don't produce good things, you're not valued. Pero si tú no produces cosas buenas, entonces no eres valorado. The kingdom of God is the opposite of this. El reino de Dios es totalmente lo opuesto a esto. It is not based on what you do. No está basado en lo que tú haces. It's based on what God has done. Está basado en lo que Dios ha hecho. Value is given from God and not what we accomplish. El valor ha sido dado por Dios y no por lo que nosotros hacemos. Right? Jesus says the last will be first. Jesús dijo, el último será el primero. Those that inherit the kingdom of God are the poor and the broken. Todas aquellas personas que heredan el reino del Señor son los pobres y son los que están quebrados. And so the gospel brings an upside down kingdom Así que el evangelio trae un reino de cabeza, where our world says the kingdom is build yourself. donde el mundo nos enseña que nuestro reino tiene que ser edificado con nuestras obras o nuestro esfuerzo. I want you to think about the life of Jesus. Y yo quiero que tú veas la vida de Jesús. In John chapter 1, En Juan capítulo 1, Jesus is baptized. Jesús está siendo bautizado And this voice from heaven comes down. y esta voz del cielo empieza a descender. It's from God the Father. Es de el Dios Padre. And he says, "This is my son in whom I am well pleased." Y dice, este es mi hijo amado en el cual yo tengo complacencia. Jesus had done no ministry. Jesús todavía no había hecho nada en su He ministerio. had done nothing. Él había hecho absolutamente nada. He was a carpenter. Él era solamente un carpintero. And the Father says, "I am pleased with you." Pero el Padre, aunque Jesús no hubiera hecho nada, dijo, yo estoy gozoso en ti. The identity of Jesus was not in what he did, it was in what the Father thought about him. La identidad de Jesús no era por lo que él hacía, sino era por lo que el Padre pensaba de él. Because of Christ, our identity comes from him, Entonces ahora, por medio de Cristo, nuestra identidad viene de él, not from what we do. no de lo que This hacemos. is very, very important. Esto es un fundamento muy importante. So Paul is writing this letter to a man named Titus. Así que Pablo está escribiendo esta carta a un hombre llamado Tito. And Titus is enduring all kinds of challenges Y Tito estaba pasando algunas circunstancias en la in his iglesia. church. Yep. Greek mythology was so saturated in Cretan culture La mitología griega estaba saturando dentro de la iglesia y la cultura. and so much so that people were confusing their understanding of the Christian God and Greek gods. Era tanto el tema de la mitología griega que los creyentes estaban confundiendo a nuestro Dios con sus dioses, con D pequeña. Belief in Jesus was separated from behavior. La creencia de Jesús
para la mitología griega estaba separada a lo que tú hacías o cómo tú llevabas tu vida. So people would say, I believe in Jesus, but their life showed a different story. Así que habían personas que decían, yo creo en Jesús, pero su vida mostraba todo lo contrario. And so many people were turned off by the church and the gospel. Así que muchas personas estaban turned off. They were moved away from the gospel. Así que muchas personas se estaban yendo del evangelio porque veían a los cristianos hablar y no vivir. So Paul is telling this church and Titus that they should focus on how Christians should live. Así que Pablo le está diciendo a la iglesia en Creta y a Tito cómo tenía la iglesia que vivir el evangelio. That they should live in a way that makes Jesus compelling to the world. Y tenían que vivir de tal manera que la iglesia tenía que mostrar a Cristo hacia el mundo. This is not just a story for this church in Crete. Y no es solamente esta historia de la iglesia en Creta. This is for the church here in Barranquilla. Es también una historia para la iglesia aquí en Barranquilla, una carta para la iglesia en Barranquilla, In the United States en Estados and Unidos around the world. y alrededor del mundo. So let's read Titus 3, 1 through 8 together. Así que vamos a leer Tito capítulo 3, versículos del 1 al 8. Yo le voy a pedir a la iglesia que se ponga en pie un segundito, por favor. Para leer su palabra. Dice, versículo 1, vamos a leer y enseguida vamos a orar. Amén. Versículo 1 dice, recuérdales que estén sujetos a los gobernantes, a las autoridades, que sean obedientes, que estén preparados para toda buena obra, que no injurien a nadie, que no sean contenciosos, sino amables, mostrando toda consideración para con todos los hombres, porque nosotros también en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y en envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. Versículo 4, importante. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo, que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo, nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, fuéramos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Versículo 8 y terminamos. Palabra fiel es esta. Y en cuanto a estas cosas, quiero que hables con firmeza, para que los que han creído en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles para los hombres. Oramos. Padre, te damos gracias, Señor. Yo te pido, mi Dios, que hoy tú nos enseñes la grandeza de tu obra, lo que tú hiciste por nosotros. Y después que cada una de las personas que vino y que tú has traído a este lugar, Señor, vaya a las casas, a sus hogares, salgan de esta puerta, de esta iglesia y empiecen a vivir, a mostrarte, porque tú los has alcanzado. Empiecen a alumbrar afuera con buenas obras. Señor, danos hoy el entendimiento, Señor, del por qué oramos bien y cuál es el fundamento de nuestras buenas obras, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. In the whole book of Titus,
en todo el libro, en toda la carta de Tito, the words good works are repeated 6 times. las palabras buenas obras son repetidas 6 veces. In chapter 3 alone, it's mentioned 3 times. En el capítulo número 3 son repetidas 3 veces. So why such a strong emphasis on good works? Así que yo me pregunto por qué Pablo está poniendo un énfasis en estas dos palabras, buenas obras. We know that you're not saved. We're not saved by good works. Nosotros sabemos que no somos salvos por nuestras obras. This is repeated over and over in Scripture. Eso está siendo repetido una y otra vez durante toda la escritura. You see it here in verse 5. En el versículo 5 It says that he saved us not because of works done in righteousness, dice, Él nos salvó no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, but by his own mercy. pero por medio de su misericordia. In Ephesians 2, 8 and 9. En Efesios 2, capítulo 8 y 9, It says, for by grace you've been saved through faith. dice, porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. It's not of your own doing, it is a gift of God. Dice, y esto no procede de ustedes, sino que es un regalo de Dios. Not a result of works, so that no one may boast. No por obras para que nadie se gloríe. So our works do not give us more access to God. Así que nuestras obras no ganan el favor de Dios y no hacen que vayamos más profundamente con Dios. But good works reveal what we worship. Pero las buenas obras revelan lo que nosotros adoramos. In chapter 1, in verse 16, En el capítulo 1, en el verso 16, it is talking about these people in the church, está hablando de estas personas en la iglesia and it says they profess to know God, but they deny him by their works. y dice, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. So their works are their fruit. Así que sus obras son los frutos que tú estás mostrando. It's the fruit of what they believe. Son los frutos de lo que ellos estaban creyendo. And so in this sense, these works revealed that they did not believe in trust in Así Jesus. que en este sentido, estas personas que decían conocer a Dios, pero no actuaban conforme a esto, estaba revelando que ellos en su interior no conocían a Dios. But this is good for us too. Y esto también es bueno para nosotros hoy. What do your works reveal about you? ¿Tus obras qué están revelando de ti? Do they reveal that you worship and trust in Christ? ¿Tus obras están revelando que tú confías y que tú crees en Cristo? Or in the things of this world? ¿O en las cosas de este mundo? Secondly, Segundo, it says that Christ saved us so that we would be passionate about good works. dice que Cristo nos salvó para que nosotros seamos apasionados por buenas obras. In chapter 2, En el capítulo 2, verse 14, verso 14, capítulo 2, verso 14, you want me to read? Dice, Él se dio por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. yeah, a people that would be passionate about doing good to others. Así que personas que están siendo celosas y apasionadas en hacer lo correcto hacia otras personas. Good works are an overflow or the abundance of what Christ has done in us. Las buenas obras tienen que ser el rebose de lo que Dios ha hecho en nosotros. And so in verse 1 and 2, Así que en versos 1 y 2 del Paul- capítulo 3, Paul is encouraging Titus to live in a specific way, Pablo estaba animando a Tito a que viviera de una manera específica, a way that's different than the world that they're living in. una manera diferente a lo que el mundo vive o estaba viviendo en aquella época. Right? Can you imagine you're in the city in Barranquilla of 2 million people, Ustedes pueden imaginarse aquí en Barranquilla 2 millones de personas and there's probably a lot more people who are not following Jesus y than people that are following Jesus. seguramente hay más personas que no creen en Cristo que las que creemos en Cristo. So how do you live in a way that's different than the rest of the world? Así que la pregunta es, ¿cómo tú vives en un ambiente que es diferente a lo que tú crees? The gospel shapes how we live. El evangelio de Cristo tiene que moldear cómo nosotros vivimos. You can't
live a certain way out of your own strength. No podemos vivir de cierta manera desde nuestras propias fuerzas. You can try to do your works in your own way, but it will fail. Podemos hacer las obras en nuestras fuerzas o a nuestra manera, pero vas a fallar. But with the power of the gospel, we can live in a different way. Pero por medio del poder del evangelio tú puedes vivir de una manera diferente. So in this next portion of scripture, Así que en esta próxima porción de la escritura there are 3 implications of the gospel in our life. hay 3 implicaciones del evangelio en nuestra vida. ¿Qué hace el evangelio en nuestra vida? Number 1, Número 1, the gospel is greater than our need. el evangelio es más grande o más profundo que nuestra necesidad. In verse 3. En el verso 3 dice, read it. Yeah. Porque nosotros también en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y en envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. And so you see here, just like the rest of the people in this culture, Así que tú puedes ver, así como las demás personas de esta cultura, those in the church who've trusted in Christ, estas personas, las personas de la iglesia que creen en Cristo, they used to be foolish, deceived, disobedient. ellos solían ser necios, desobedientes y estaban extraviados. And the same for us in the church who've trusted in Christ. Y es lo mismo para nosotros el día de hoy, los que hemos creído en Cristo. Antes éramos desobedientes, extraviados, éramos necios. Remember that at one time you were like this. Así que antes nosotros éramos como ellos. And there's nothing you did in your own strength to make yourself right. Y no with hubo God. nada que tú pudieras hacer en tus propias fuerzas para cambiar esa condición que tú tenías antes. And so our need was great, Así que nuestra necesidad era grande, but our need is never greater than the power of the gospel. pero nuestra necesidad nunca va a ser mayor que el poder del evangelio en nosotros. The second implication of the gospel in our life La segunda implicación del evangelio en nuestra vida is that the gospel invades our life. es que el evangelio invade, llena nuestra vida. In verses 4 through 7. Desde el verso 4 hasta el 7 dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor hacia la humanidad, Él, es decir, Dios, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo, que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador. 7. Para que justificados por su gracia fuéramos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. It doesn't say we did anything to earn salvation. Aquí no dice que nosotros hicimos algo para heredar o para recibir la salvación. It says when the goodness and loving kindness of God appeared. Aquí dice cuando la bondad de Dios apareció. The same terminology is used in chapter 2, verse 11. La misma terminología es usada en el capítulo 2, versículo 11. It says, for the grace of God has appeared. Dice, porque la gracia de Dios se manifestó. And so we were broken people. Así que estábamos quebrados, mis hermanos. We could do nothing to receive the grace of God. No podíamos hacer nada para recibir la gracia de Dios. But it says, but God. Pero aquí dice, en el 4, dice, pero Dios, cuando Él se manifestó, His goodness appeared to us. cuando Él manifestó su bondad, se apareció a nosotros. He is the initiator of all that's good and right. Él es el iniciador de todo lo bueno y lo correcto. He is the initiator of all that we have. Él es el iniciador de todo lo que somos y tenemos. He saved us not because of anything we did. Él nos salvó no porque nosotros hayamos hecho algo. He saved us by his own goodness. Él nos salvó por medio de su propia bondad. He gave his own life for us. Él dio su vida por nosotros. And it says, the scripture says that he richly poured out his goodness to us through Jesus. Y la Biblia dice que Él ricamente se derramó sobre nosotros en la vida de Cristo. So understand this, church. Así que tenemos que entender esto, iglesia. If you've trusted in Christ as your Savior, Si tú has creído en Jesucristo como tu Señor y Salvador, you are rich
Tú eres rico. You have everything you need in Tú Christ. tienes todo lo que necesitas en Cristo. He's filled you with his grace. Él te ha llenado de su gracia. And so there's nothing you can do to take that away. Y no hay, ojo con esto, no hay nada que tú puedas hacer que te pueda quitar la gracia de Dios que está en ti. And there's nothing you can do to add to his love. Y también, ojo con esto, no hay nada, él no dice ojo, pero yo sí, ojo con esto. No hay nada que tú puedas hacer para añadir a la gracia que ya Él te ha dado. You can't add to it, you can't take it away. No puedes quitarte la gracia que Él te ha dado y tampoco puedes añadir a la gracia que Él te ha dado. His love for you is more than you can imagine. Su amor por ti es más alto de lo que tú te puedes imaginar. And so we devote ourselves to do good. Así que nosotros tenemos que ser devotos en hacer buenas obras. Because of the abundance of what we've received in Por Christ. la abundancia de lo que nosotros hemos recibido en Cristo. Right? We don't do good works to earn favor from God. Así que nosotros no hacemos obras para ganar el favor de Dios. We do good because God has richly poured over us his Nosotros goodness. hacemos buenas obras porque Dios se ha derramado en nosotros con su bondad. So when we do good, we are reflecting God and his goodness. Así que cuando hacemos algo bueno, estamos reflejando la bondad de Dios y su gracia. The gospel declares that no matter how hard we work El Evangelio declara que no importa cuánto tú trabajes or how much we pray, o cuánto tú ores, we can't save ourselves. nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos. What Jesus did was sufficient. Lo que Cristo hizo fue suficiente. This is good news. Y eso son las buenas noticias para nosotros el día de hoy. ¿Será que le puedes dar un aplauso fuerte? Amén. So out of the overflow of what God has poured out over us, Así que de todo lo que nosotros hemos recibido del Señor, the third implication of the gospel hay una tercera implicación del Evangelio en nosotros. is that the gospel gives us purpose. Es que el Evangelio nos da propósito. In verse 8. En el versículo 8. Entonces, el primero fue: el Evangelio es más grande que nuestra necesidad. El segundo es: el Evangelio invade nuestra vida. Y el tercero, el Evangelio es la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Y el tercero es que el Evangelio, es decir, la obra de Cristo en la cruz del Calvario, nos da propósito. Versículo 8. Palabra fiel es esta. Y en cuanto a estas cosas, quiero que hables con firmeza, para que los que han creído en Dios procuren ocuparse en buenas obras. It is out of our identity in Christ that we do good. Así que de nuestra identidad en Cristo nosotros operamos o hacemos. In the same way for Jesus, Y así mismo pasó con Jesús. he was told that the Father said, "This is my son in whom I'm well pleased." El Padre dijo: este es mi Hijo amado en el cual yo tengo complacencia. And it was out of this that Jesus served. Y entonces fueron por medio de estas palabras que Jesús fue a servir, no antes. Do you remember that when Jesus was taken to be tempted for 40 days and 40 nights? ¿Ustedes recuerdan que después de esto Jesús fue tentado por 40 días y 40 noches? It said that he was fasting and praying. Porque estaba en ayuno y estaba en oración. Why? ¿Por qué? To find his deep identity in the love of God. Para encontrar su identidad en el amor de Dios. And so, if we truly trust and believe in the love of God, Así que si realmente creemos en el amor de Dios, it'll change how we live. tiene que cambiar la manera en que vivimos. An author and a writer, his name is Brennan Manning, writes this quote, and I'll have Un autor dijo esto, y yo creo que está allá atrás. Dice: ¿crees que Dios te ama más allá de la dignidad y la indignidad? Más allá de la fidelidad y la infidelidad, que te ama en el sol de la mañana y en la lluvia de la tarde, que te ama cuando tu intelecto lo niega, tus emociones lo rechazan, todo tu ser lo rechaza. ¿Crees que Dios ama sin condiciones ni reservas y te ama en este momento tal como eres y no como debería ser? ¿Para cuántos es una buena noticia eso? Amén. That's hard to believe.
Esto es muy difícil de entender y de creer. Right? Do you ever feel that you have to do something to earn favor? Porque es que siempre pensamos que tenemos que hacer algo para recibir favor o amor. That last sentence is powerful. Esta última frase es poderosa. That he loves you in this moment Que Él te ama en este momento. as you are, Así como tú eres, not as you should be. no como tú deberías ser. Right? God loves you so much. Él amó tanto al mundo. And it is out of this deep love that we feel that we serve others. Así que dentro de este amor el cual hemos sido llenos, nosotros podemos servir a los demás. Because I'm not trying to find my identity in what I do. Porque no intento buscar mi identidad en lo que hago. My identity is set in what Christ has done. Mi identidad está fundamentada en lo que Cristo ha hecho. He's pleased with me. Él ya está complacido conmigo. He's pleased with you. Él ya está complacido contigo. If you've trusted in Christ, He's pleased with you. Si tú has creído en Cristo, su complacencia está contigo. Because He knows what you're doing right now. He knows what you're going to do in the future, and He still loves you. Él conoce lo que estás haciendo ahora, conoce lo que vas a hacer en el futuro, conoce los pecados que vas a hacer en el futuro y aún así te ama. This is the power of the gospel. Este es el poder del evangelio. Changes us. Tiene que cambiar esta verdad tiene que cambiarnos en nuestra mente. When I was a young boy, Cuando yo era un niño pequeño, I loved to play baseball. un joven, Any people like to play baseball? a mí me gustaba jugar béisbol. ¿A alguien aquí le gusta el béisbol? And I loved playing baseball more when my mom was there. Y a mí me gustaba jugar béisbol cuando mi mamá estaba allí 'Cause I presente. felt like if I was going to get a hit, I'd be able to make her proud. Porque yo sentía que si le pegaba bien a la pelota, ella iba a estar orgullosa de mí. But I wasn't very good. Pero yo no era tan bueno. So I remember one time I was going up to bat, Así que yo recuerdo una vez cuando fui al bate and I struck out. I got out, y me hicieron strike y me sacaron. and I remember walking back to the dugout and crying because I felt like I made my mom disappointed. Yo recuerdo que salí de la cancha llorando porque sentía que había decepcionado a mi mamá. But my mom's love for me didn't change. Pero el amor de mi madre no había cambiado por ese error. Right? She loved me just how I was. Ella me amaba así tal como yo era. I couldn't earn a greater love if I would have done amazing. Yo sé que ella no me hubiera amado más si yo lo hubiera hecho bien. And my mom's human. Y mi madre es humana. How much more can the love of God go over us? ¿Cuánto más piensas tú que el amor de Dios se va a derramar o se va a manifestar en nosotros? Amén. Paul wants us to deeply believe and know the love of God. Pablo quiere que podamos creer profundamente en el amor de Dios, So that our good works are an overflow or an expression of His goodness to para us. que nuestras buenas obras sean una expresión del amor recibido. Our good works are mere images of His work, His character, and His goodness. Las buenas obras son solamente la imagen de su carácter en nosotros, de su imagen en nosotros. Paul says the gospel is power enough to transform anyone into a new creation. Pablo dice que el evangelio es capaz de transformar a cualquier persona en una nueva criatura. Es decir, Dios te ama, pero no te va a dejar igual. Who can become an agent of change in the city. Y te puede convertir y te puede cambiar tanto que te puede hacer un agente de cambio en tu ciudad. Whether you live in Barranquilla No importa si vives aquí en Barranquilla or another place in the other side of the world. o en cualquier otro lugar del mundo. The gospel trains us how to live. El evangelio nos entrena cómo vivir It teaches us what to do. y nos enseña qué hacer. And the gospel gives us the power to walk in the freedom of Christ. Y el evangelio nos da el poder de caminar en la libertad de Cristo. We're not enslaved by what we have to do. Ya no somos esclavos en lo que tenemos que hacer. You don't have to do enough to earn God's love. Ya yo no tengo que hacer mucho para ganarme el amor de Dios. God has given freely His grace. Dios ha dado libremente y gratuitamente de su gracia. And this should change the church. Y esto tiene que cambiar a la iglesia.
Because we have everything we need in Christ alone. Porque nosotros tenemos todo lo que necesitamos en Cristo y en Cristo solamente. And he equips us to live in light of this. Y Él nos equipa para vivir fundamentados en esa verdad. So that we could declare God's goodness to our neighbors and the rest of the world. Así que podemos entonces declarar la bondad de Dios a nuestros vecinos y al resto del mundo. So I want to encourage you with 4 practical suggestions. Así que quiero animarte con 4 puntos para terminar. Number 1, Número 1. meditate on the incredible love that God has for you. Meditemos en el increíble amor que Dios tiene por nosotros. I can tell you that God loves you. Yo te puedo decir que Dios te ama. You can tell yourself, Tú puedes decir que Dios te ama, and you may not believe it. pero quizás no crees que Dios te ama. Meditate on the scripture. Tienes que meditar en la palabra de Dios. Verses 3 through 7. Tienes que meditar en los versos del 3 al 7. Remember where you were, Tienes que recordar lo que tú eras antes de que Cristo llegara a tu vida. and then remember what happened when he invaded your life. Y tienes que recordar lo que pasó cuando tú por primera vez sentiste que Dios te había alcanzado. Number 2, Número 2. be ready for good works. Tenemos que estar preparados para buenas obras. Be ready for them. Tenemos que estar preparados. Ephesians 2:10 says that God had created beforehand. God already created good works for you. Efesios 2:10 dice que Dios ya ha preparado buenas obras para que nosotros andemos en ellas. Number 3, Número 3. the scripture says to be careful to devote yourself to good works. Dice, tengamos cuidado de dedicarnos a las buenas obras. Invest your time in serving other people. Tenemos que invertir nuestro tiempo en servir a otras personas. Number 4, Y número 4, learn to do them. tenemos que aprender a hacer las buenas obras. Paul knows this is going to be difficult, Pablo sabe que esto va a ser difícil. right? You might ask this question, how do I do this? Porque tú te puedes preguntar, ok, listo, ahora ¿cómo hago buenas obras? ¿Cómo muestro a Cristo? What kind of good works do I do? ¿Qué tipo de buenas obras tengo que hacer? And so learn as a church. Así que tenemos que aprender como iglesia, Learn to pray for your neighbors. tenemos que aprender a orar por nuestro prójimo, por nuestros vecinos. To serve your neighbors. Tenemos que aprender a servirle a la gente que está a nuestro alrededor. My wife and I just moved to a new state. Mi United esposa y States. yo nos mudamos para Arkansas And we're right now trying to learn how to serve our neighbors. Ahora estamos intentando aprender cómo podemos servirle a nuestra comunidad. And so we have to pray and think and ask God to give us wisdom. Y estamos orando y estamos pensando para que Dios nos dé sabiduría para servirle a nuestra comunidad. But the good news Pero las buenas noticias is that my works do not earn me any more love of God. es que mis buenas obras no van a atraer más amor de Dios a mi vida. And so we can rest in God's finished work for us Entonces yo descanso en la obra terminada de Jesucristo, because He's done it. porque Él ya lo hizo. You don't have to work yourself to receive God's love. No tenemos que trabajar para recibir el amor de Dios. I want to encourage you so much to believe this truth, Quiero animarte mucho en que tú puedas creer esta verdad, to walk in this. puedas caminar en esta verdad. God's love for you is deeper than you know. El amor de Dios para ti es más profundo de lo que tú te imaginas. And this love produces our what we pursuing other people. Y este amor produce el que tú te derrames en otras personas. Because of what Christ has done in us, it moves us to share the same Por good lo news. que Cristo ha hecho en nosotros, eso nos mueve a hacerlo con otras personas. This is good news. Así que estas son las buenas noticias. Let's pray. Vamos a darle un aplauso fuerte a Dios. Amén. Podemos orar corto pero sustancioso. Puedes ponerte en pie, por favor. Father, thank you for who you are. Señor, gracias por quién eres. God, that your love for us does not change. Que tu amor hacia nosotros no ha cambiado. God, you loved us so much that you sent your son to die for us. Que tú nos amaste tanto, Señor, que enviaste a tu único, unigénito Hijo para morir.
por nosotros. In the middle of our sin and brokenness, En medio de nuestro pecado y de estar quebrados, you broke into our life, tú viniste a nuestra vida changed us, y nos cambiaste. gave us a new desire. Y nos diste unos nuevos afectos, God, deseos. I thank you so much for this church. Yo te doy muchas gracias por esta iglesia. And I pray that you would equip them, help them live this truth out. Y yo te pido, Señor, que tú los equipes, que les ayudes a vivir estas verdades. God, that this church would be so saturated with the love of God Que esta iglesia sea tan saturada por el amor de Dios, that they don't have to find their identity in what they do, que ellos no encuentren su identidad en lo que ellos hacen, because they find their identity in you and what you've done. porque han encontrado su identidad en quién eres y en lo que tú has hecho. God, help us. Ayúdanos, Señor. Teach us. Enséñanos, Señor. Show us how to live. Muéstranos cómo vivir. I pray all of these things in your amazing name. Y he orado todas estas cosas en tu maravilloso nombre.